Hola, hoy vamos a trabajar en este Honda Civic 2013 que tiene un ruido muy fuerte proveniente del rodamiento de la llanta del chofer. Comenzamos retirando los tornillos que sujetan al caliper. Retiramos el caliper y lo acomodamos donde no se afecte la línea del líquido de freno. Retiramos los dos tornillos que sujetan al rotor a la masa y luego podemos retirar el rotor. Vamos a retirar la tuerca de la punta del eje. A esta tuerca se le hace una muesca en la ranura como una medida de seguridad y debemos levantar esa muesca para poder quitar la tuerca. Utilizamos un socket de 32 milímetros o de 1,25 pulgadas. A esta tuerca se le aplican 134 libras de torque. Es difícil retirarla a mano, así que vamos a utilizar una palanca más grande para poder retirarla. Vamos a retirar los dos tornillos que sujetan al nudillo de dirección al amortiguador. Retiramos el eje de la transmisión. Colocamos nuevamente los pernos para dejar fijo el portabuje. Vamos a utilizar un kit de martillo deslizante extractor para retirar el buje o hub.
Vemos que el hub ha salido con una parte del rodamiento. Para retirar la otra parte del rodamiento, primero debemos retirar el anillo de retención de seguridad. Vamos a utilizar un kit adaptador para rodamientos delanteros para desmontar el rodamiento. Y usaremos esta configuración con un disco un poco menor que el borde exterior del valero y que solo haga contacto con la superficie de metal. De esta manera, a medida que enroscamos, el disco irá empujando el rodamiento hasta extraerlo del portabuje. Y ya hemos logrado extraer el rodamiento viejo que nos ha provocado el ruido al conducir. Limpiamos bien el área donde va el rodamiento para eliminar residuos de grasas y otras impurezas. Este es el rodamiento nuevo que vamos a instalar en el auto. Es de la marca NSK, que es uno de los mejores fabricantes de rodamientos que existe en el mercado. Este rodamiento viene equipado con un codificador magnético en uno de sus lados que cumple la función de generar una señal de velocidad de giro que es interpretada por el sensor ABS que se encuentra en el interior del portabujes. Debemos colocar el lado con el codificador magnético hacia el interior del portabuje. Vamos a utilizar un disco un poco menor que el borde exterior del rodamiento y que solo haga contacto con la superficie de metal del valero. De esta manera vamos a empujar el valero hacia el interior del portabuje hasta que quede en su posición. Montamos nuevamente el anillo de retención de seguridad.
Vamos entonces a instalar el hub nuevamente. Lo introducimos por el interior del rodamiento utilizando los discos de presión. Montamos nuevamente el eje de la transmisión. Apretamos los tornillos del amortiguador al steering knuckle con 67 libras por pies de torque. Vamos a instalar una tuerca nueva en la punta del eje de transmisión. Apretamos la tuerca con un torque de 134 libras por pie. Hacemos la muesca en la tuerca donde está la ranura del eje para tener seguridad de que la tuerca no se zafe. Colocamos nuevamente el rotor y ponemos los dos tornillos que lo sujetan al hub. Vamos a instalar nuevamente el caliper en su lugar. Vemos que con el cambio del rodamiento, el ruido se ha quitado completamente. Espero que este video les haya gustado y les sea de utilidad. Muchas gracias por ver nuestro canal.